Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestros miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy nos acompaña como conferenciante el excelentísimo profesor Jesús Rodríguez Marín, catedrático emérito honorífico de Psicología Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche y académico de número y fundador de la Academia de Psicología de España. Muchas gracias, profesor Rodríguez Marín. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente, don Eliodoro Carpintero, y desde luego gracias a todos ustedes por acompañarnos. Permítanme dar una especial bienvenida a quienes nos acompañan de otros países, alumnos y profesores responsables de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo en Santa Cruz, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de El Salvador, de la Universidad Técnica de Ambato de Ecuador, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, campus de Mongomo, y por supuesto a nuestros habituales asistentes de México, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia y la Fundación Martínez Hermanos de Guinea. El profesor Rodríguez Marín se licenció y doctoró en Filosofía, con premio extraordinario en la Universidad de Valencia, y después se licenció en Psicología en la Universidad de Murcia. En el año 1967, ya era profesor de la Universidad de Valencia y en el año 1981 era catedrático de la Universidad de Alicante. Permítanme resaltar para comenzar que el profesor Rodríguez Marín ha sido un indiscutible protagonista en el nacimiento y desarrollo en España de la psicología de la salud y de la psicología social de la salud, combinando en más de 50 años de intenso trabajo, primero, una amplísima producción científica en esos ámbitos, segundo, la fundación de las principales organizaciones profesionales y científicas al respecto, como por ejemplo la Sociedad Española de Psicología de la Salud, la Sociedad Valenciana de Psicología de la Salud o la Sociedad Española para el Avance en Psicología Clínica y de la Salud, en la que ahora es socio de honor. Y tercero, la publicación de textos de referencia, como por ejemplo su libro Psicología Social de la Salud, que todos hemos leído y que es el manual de referencia en España sobre la aplicación de la psicología social en el análisis de los comportamientos de salud y enfermedad. Sus numerosas investigaciones se han centrado principalmente en los campos de la promoción de la salud, del afrontamiento de la enfermedad y de situaciones de hospitalización, el tema que precisamente hoy nos ocupa, también de intervenciones quirúrgicas o tratamientos oncológicos o del crecimiento personal en los enfermos crónicos. En estas últimas áreas ha publicado más de 20 libros, más de 80 capítulos de libros y más de 290 artículos científicos. Ha sido investigador principal de 16 proyectos de investigación subvencionados en convocatorias competitivas y ha dirigido más de 30 tesis doctorales. Otras características que destacan de su dilatada y brillante trayectoria vital es su perseverante empeño en proyectar la psicología española a nivel internacional y su férreo compromiso con la Universidad Española y con la profesión también del psicólogo. Su vocación internacional le llevó a principios de los 80 a realizar estancias de investigación en universidades extranjeras tan prestigiosas como la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de Sheffield o la Exeter University, y posteriormente a formar parte y desempeñar puestos de responsabilidad en las más prestigiosas asociaciones internacionales. De hecho, el profesor Rodríguez Marín ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la European Society of Health Psychology y del Comité Ejecutivo de la European Federation of Psychologists Association, la famosa EFPA, en la cual además ha sido miembro de su Comisión Permanente de Psicología de la Salud. Además de esta brillantísima trayectoria investigadora, su compromiso con la universidad queda reflejado en su formación como diplomado en alta dirección universitaria y, desde luego, en los numerosos puestos de alta gestión que ha desempeñado en distintas universidades españolas, como por ejemplo director del Departamento y secretario general en la Universidad de Valencia, director de Departamento y secretario general en la Universidad de Alicante, director del Centro de Psicología Aplicada y director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
y nada menos que rector de esta última universidad. Veo, profesor, que desde las universidades le hemos exprimido completamente y su compromiso con la profesión queda más que evidenciado, no solo en su experiencia profesional como facultativo especialista en psicología clínica en el Hospital General de Alicante, sino también por su destacado papel en la promoción de la psicología en el ámbito sanitario desde las distintas instituciones sanitarias en las que ha desempeñado diferentes puestos, como por ejemplo, entre otros, presidente del Comité Científico de la Fundación para la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana o investigador del Instituto de Investigación Biomédica y Sanitaria de Alicante, en el que continúa como emérito desde el 2019. Como cabría esperar de una trayectoria investigadora, profesional y académica tan brillante, el profesor Rodríguez Marín acumula un buen número de premios y distinciones, entre los que se podría destacar que es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, rector honorario de la Universidad Miguel Hernández y premio José Luis Pinillos a la excelencia e innovación en psicología 2020 en la categoría de trayectoria profesional a lo largo de la vida. En nuestra Academia de Psicología, además de socio fundador, es miembro de la Junta de Gobierno y director de la biblioteca, responsable de nuestras publicaciones, que por supuesto todos ustedes pueden consultar en nuestra web academiapsicología.com. Permítanme terminar esta presentación confesándoles mi admiración y cariño por quien es todo un maestro y referente de la psicología de la salud en España, un maestro con cuyos textos e investigaciones nos formamos casi todos, especialmente aquellos que trabajamos en psicología de la salud y nos seguimos formando. Permítanme, para terminar, una confesión. Es muy reconfortante conocer, después de años, a tus maestros y comprobar que cuanto más alto llegan, más humildes y generosos son, como el profesor Jesús Rodríguez Marín. Así que le cedo la palabra para que pueda impartir su conferencia titulada Cuidados psicológicos para el paciente hospitalizado. Cuando quiera, profesor. Pues muchas gracias. Gracias sobre todo por las palabras tan encomiables y cordiales que la profesora García Vera ha tenido conmigo. Que, bueno, yo creo que todo se resume en que cuando uno tiene muchos años, pues probablemente haya hecho muchas cosas. No es una cuestión casi de años de vida. Cuanto más antiguo se es, pues más recorrido se tiene. Pero bueno, lo importante de ahí es que afortunadamente durante muchísimos años pues, he tenido la posibilidad de dedicarme a lo que me gustaba. Yo he practicado, por así decir, la psicología en el marco de la medicina desde el principio. Y he sido profesor en la universidad, pero profesor de psicología en la Facultad de Medicina. También, es decir, la relación con el mundo de la medicina ha sido para mí un elemento muy importante, porque me interesaba la enfermedad física, debo de aclarar. A mí. Lo que no me ha atraído tanto casi nunca ha sido la enfermedad mental. En cualquier caso, muchas gracias por tu presentación. Y ahora voy a empezar a hablarles de una cosa que me parece particularmente interesante y que es precisamente algo que a veces se ha descuidado mucho, aunque ahora sí que empieza a reconocerse cada vez más, que es el cuidado psicológico del paciente hospitalizado. Por las palabras que he dicho, ya podrán entender que se está hablando del cuidado psicológico del paciente hospitalizado en hospitales no mentales, sino en hospitales generales. Comprender el hospital como marco de cuidado de la salud, sus funciones y el impacto psicosocial sobre los pacientes puede ayudarnos a prestarles los cuidados médicos necesarios. Pero sobre todo, pone de relieve la necesidad de los cuidados psicológicos durante la estancia hospitalaria. Ese es el objetivo fundamental de lo que podríamos denominar de alguna manera la psicología hospitalaria. Como Nichols señala, la ausencia de cuidado psicológico en los hospitales o centros de salud en muchas ocasiones socava los esfuerzos médicos y de enfermería para proporcionar un tratamiento efectivo y eficaz a la persona enferma. Ciertamente, el impacto de la hospitalización implica la necesidad y relevancia
de un programa de un cuidado psicológico no psicopatológico de los pacientes hospitalizados. Y considerar el cuidado psicológico del paciente hospitalizado empieza por comprender lo que es un hospital. Los hospitales existen para diagnosticar, tratar y rehabilitar a pacientes con condiciones de salud complejas que requieren atención extensa médica, quirúrgica y de enfermería, y también ayuda y atención psicológica. El hospital, como pongo ahí, es una organización compleja, un sistema social con un entramado de estatus y roles y con un conjunto de valores y fines organizacionales muy característicos que pueden variar en función de su tamaño y de su especialización, si es que ese hospital la tiene. La meta principal para cumplir esas funciones, perdón, me he perdido aquí en algún momento, para cumplir esas funciones del hospital lo más eficazmente posible, el hospital adopta una estructura formal burocrática, es decir, un ordenamiento de oficios y posiciones para la coordinación racional de las tareas y roles que conducen a la obtención de sus objetivos. Y esa estructura burocrática se complica por la presencia de lo que se pueden llamar el caso especial de las profesiones, es decir, se trata de una burocracia profesional. La naturaleza especial de esa autonomía profesional da origen, perdón, porque tengo que tener algún problema, bueno, da origen en la estructura hospitalaria a un sistema plural de autoridad. Hay 3 líneas de autoridad coordinadas por la autoridad gerencial en los hospitales en los que hay un gerente, y luego tenemos una dirección médica, una de enfermería y una de administración y servicios. Y no es sorprendente que las diferentes líneas de autoridad puedan entrar en conflicto, afectando de forma directa o indirecta a los pacientes y generando estrés. La hospitalización es un acontecimiento indeseado y no planificado por parte del paciente que tiene fuertes características estresantes. El primer elemento estresante que ha de afrontar el paciente es el marco físico del hospital. Por otro lado, el paciente solo puede aceptar el entorno del hospital tal como lo encuentra, sin que pueda introducir modificaciones en él, aunque la hospitalización se alarga. Por ejemplo, cuando uno está encamado en el hospital, no puede transformar el marco que tiene y llevarse su macetita, los marcos que uno quiere para, sobre todo, bueno, ahora ya no tanto, pero sobre todo cuando la hospitalización se prolongaba. En segundo lugar, lo que se produce en un hospital es una absoluta y total falta de intimidad. Una vez instalado en una habitación habitualmente compartida, el paciente debe habituarse a ello y su vida se ha transformado en una vida pública permanentemente accesible, sobre todo para el personal hospitalario. El tercer elemento es el sentimiento de ignorancia que responde a una situación real. El personal habla un lenguaje, se llama la jerga médica y la jerga hospitalaria, que son cosas diferentes. Un lenguaje, digo, casi siempre incomprensible. Además, a la ignorancia de lo que se dice, se suma la ignorancia de lo que pasa y la ignorancia de lo que va a pasar. El cuarto elemento estresante es la dependencia. La obligación de obedecer las instrucciones de los profesionales sanitarios se potencia con la hospitalización, puesto que el ingreso en el hospital pone al paciente en una situación de máxima dependencia que incluye la obediencia citada y además el cumplimiento de las rutinas generales del hospital. La gran mayoría son experiencias nuevas para el paciente y le provocan tasas altas de estrés. La dependencia se genera además porque en el hospital el personal asume todo el control de los medios, recursos y movilidad de los pacientes, incluyendo tanto los recursos físicos como la información, tales como registros, resultados de pruebas o cualquier otra información médica.
El paciente debe de pedir todo lo que necesita o desea, unas veces con éxito y otras sin él, y eso reduce y devalúa su autoconcepto y aumenta su nivel de dependencia. El quinto es que esa situación de máxima dependencia genera una devaluación del paciente como persona. Se transforma en un, entre comillas, incapaz, un menor de edad que está allí para ser curado, para que le hagan cosas, no para hacerlas. Y ese proceso se produce conjuntamente con otros dos, la eliminación de la identidad y la despersonalización, que también van unidas al rol de paciente hospitalizado. La despersonalización produce un distanciamiento emocional que resulta útil para que los profesionales sanitarios no se vean implicados afectivamente con sus pacientes y tener de ese modo una mayor claridad y libertad de juicio y de acción. Sin embargo, produce también una disminución de la conciencia de los atributos humanos del paciente y una serie de carencias a la hora de tratar con él. Finalmente, en sexto lugar, la adopción del papel de paciente hospitalizado conlleva un obligado cambio de hábitos comportamentales y la interrupción de los roles habituales. El paciente hospitalizado pierde su contexto habitual y queda inmerso en el juego de las diferentes interacciones del sistema del hospital, dentro del cual no conoce con claridad, al menos, cuáles son las expectativas de su nuevo rol, que tampoco puede aprender más que por un procedimiento de ensayo y error, lo que inevitablemente genera conflictos interpersonales. Al mismo tiempo, la separación del marco social, familiar y del laboral supone para el paciente la pérdida de su apoyo social. La hospitalización es, por tanto, un acontecimiento estresante que se suma al estrés generado por el propio padecimiento de la enfermedad que ha llevado al paciente a ese hospital. Primero, la persona que entra en el hospital está enferma y ya ingresa ansiosa y o deprimida, afrontando una perspectiva preocupante y con una ignorancia acerca de su propio futuro. Es fácil inferir el efecto de potenciación del estrés que produce la hospitalización. En segundo lugar, el procedimiento habitual de ingreso no alivia la alteración emocional del paciente, sino que la aumenta. Los estudios realizados sobre el impacto estresante de la hospitalización demuestran que el ingreso y la estancia en el hospital causan efectos tales como depresión, ansiedad y angustia. En suma, la hospitalización aparece como un estresor cultural, porque el paciente debe aceptar nuevas normas, valores y símbolos de la cultura hospitalaria, un estresor social, porque el rol de paciente hospitalizado entraña elementos que presionan fuertemente sobre la identidad psicológica de la persona, un estresor psicológico, la hospitalización puede generar y potenciar las preocupaciones sobre su enfermedad, su tratamiento, las posibles secuelas y su futuro, generando estrés, y un estresor físico debido a que el propio entorno, al propio entorno físico del hospital. La mayoría de las percepciones físicas del hospital, estructura, olores, ruidos, etcétera, y las diferentes, entre comillas, manipulaciones a las que se somete el enfermo, pueden causar emociones negativas en él o en ella. Las respuestas de afrontamiento del paciente a la hospitalización se organizan en dos formas fundamentales de representar lo que se podría denominar el papel del paciente hospitalizado. Cuando la persona ingresa en el hospital, tiene ciertas ideas de cómo se espera que ha de comportarse, de cuál es el comportamiento, entre comillas, apropiado para un enfermo en el hospital. Dado que una mayoría de personas creen que el papel de paciente implica ser pasivo, es también más probable que muestren pasividad, sumisión y obediencia durante la hospitalización. Así, la mayoría de los pacientes adopta lo que se ha llamado el papel de buen paciente, es decir, un paciente que cumple obedientemente
las órdenes del personal, pregunta poco y se queja menos todavía, de forma que facilita por entero, entre comillas también, el trabajo del equipo hospitalario. Sin embargo, algunos pacientes no pueden o no quieren simplemente suprimir sus necesidades particulares y al no verlas cubiertas pueden llegar a irritarse y demostrar una fuerte hostilidad. Tales pacientes asumen lo que se denomina el papel de mal paciente. Las características del papel de mal paciente suelen ser actos de desafío, frecuentes peticiones, quejas ante el personal y petición de más tiempo y más atención. Shelley Taylor ha analizado con profundidad el tema del papel de paciente hospitalizado. En su análisis señala que mientras que la conducta de buen paciente puede ser buena para el hospital, puede que no lo sea para el paciente. El buen paciente no es necesariamente un paciente bien ajustado o satisfecho. A la inversa, la conducta de mal paciente puede ser desorganizadora para el personal hospitalario, pero puede tener aspectos que promuevan y favorezcan su recuperación. Taylor sugiere que el paciente aprende rápidamente que su comportamiento no tiene consecuencias relevantes para el contexto, que sus preguntas frecuentemente no obtienen una respuesta y por tanto aprende, entre comillas, indefensión. Es decir, aprende que no puede ejercer control sobre su entorno en el hospital. Taylor piensa, pues, que la conducta de buen paciente está asociada a lo que en términos de Seligman llamaríamos la inducción de indefensión aprendida que se produce en ese hospital. Así pues, la conducta de buen paciente puede ir en detrimento de la propia recuperación de la persona, dado que su situación de indefensión puede tener consecuencias importantes para su salud. Será probable que busque mejorar su condición de forma activa, inhibirá la toma de decisiones acerca de su propio cuidado, probablemente estará mal informado, puesto que no busca activamente la información, y es poco probable que asuma activamente pautas de autocuidado si fueran necesarias después del alta. Por el otro lado, el mal paciente es un paciente que, sin estar gravemente enfermo, requiere más tiempo, reclama más que requiere. Reclama más tiempo y atención del que su estado parece exigir. Discute, se queja y no coopera con el personal. Taylor sugiere que su conducta se puede explicar como una reacción a la pérdida del control y de la libertad que supone la hospitalización. A este tipo de respuesta, ante la perspectiva de ser controlado o de una posible pérdida de la libertad, se la denomina, en términos de Brehm, reactancia. El tipo de conductas ejecutadas por el mal paciente pueden tener consecuencias negativas para él. Son conductas que perturban su relación con el personal, que puede acabar ignorando sus quejas y peticiones, con una mayor probabilidad de dejar pasar alguna verdaderamente relevante. Cada paciente asume, por tanto, su papel de diferente manera, con observancia de las reglas en el caso del buen paciente o con resistencia ante ellas en el caso del mal paciente. Finalmente, como Taylor señala también, puede existir una pauta temporal en la acción socializadora del hospital, es decir, nos podemos encontrar con una representación inicial de mal paciente que con el paso del tiempo se transforma en representación de buen paciente si no se puede restablecer, como muchas veces ocurre, el control por parte del propio paciente. Dicho todo eso, que es el marco, se puede empezar a hablar o podemos hablar del cuidado psicosocial en el hospital. Desde la concepción biopsicosocial de la salud, la atención integral del paciente exige un trabajo interdisciplinar que tome en cuenta de forma sincronizada los aspectos bioquímicos y fisiológicos, pero también los aspectos psicosociales específicos de cada usuario y de cada escenario médico, y los factores ambientales y relacionales para contribuir a un mejor afrontamiento del estrés generado por la hospitalización y a mantener la mejor calidad de vida del paciente durante todo el proceso de enfermedad, tratamiento y recuperación de la salud.
Todo ello implica que de la misma manera que se tratan los aspectos biofisiológicos de la enfermedad, hay que llevar a cabo un cuidado psicosocial del paciente. El cuidado psicológico en cuestión se refiere a un enfoque para cuidar a los enfermos que puede integrarse con las diversas terapias clínicas del hospital para proporcionar un cuidado psicológico organizado y práctico. Aunque ese cuidado psicosocial a llevar a cabo en el hospital puede considerarse diseñado especialmente para su adopción por psicoterapeutas, en los hospitales generales y en los centros de atención primaria de salud deberían implicarse igualmente en ese cuidado el resto de las profesiones médicas en la medida adecuada. A ver, perdón. Esencialmente, a ver si recupero. Perdón, porque me he perdido un momento. El objetivo clave del cuidado psicológico es registrar el estado psicológico de nuestros pacientes de forma sistemática y proporcionar intervenciones preventivas diseñadas para tratar los problemas psicológicos originados por su enfermedad. Si el esfuerzo preventivo no es suficiente, entonces hay que volver a centrar el trabajo utilizando intervenciones terapéuticas o de apoyo para ayudar a la persona a afrontar las reacciones psicológicas que haya presentado. La ausencia del cuidado psicológico en los hospitales y centros de salud puede socavar los esfuerzos médicos y de enfermería para proporcionar un tratamiento efectivo al paciente. Vaya. Nichols, en un libro que es muy recomendable, porque precisamente trata cuál es el trabajo psicológico para los pacientes hospitalizados, señala 3 niveles de cuidado psicosocial. En primer nivel, que los tiene ahí en la transparencia, en la diapositiva, el conocimiento. Conocimiento de las cuestiones psicológicas que se plantean. Escucha centrada en el paciente, comunicación centrada en el paciente y conocimiento del estado psicológico del paciente y de la posible acción relevante que se pueda tomar. El nivel 2 es el de intervención, que incorpora escucha y seguimiento del estado del paciente, lleva registro, cuidado informativo y educativo, cuidado emocional y luego consejo, apoyo, defensa y derivación si procede. Y el nivel 3, la terapia psicológica propiamente dicha. Por su parte, Bauzá señala 3 componentes del cuidado psicosocial. En primer lugar, disponer de mecanismos concretos para la articulación de todos ellos a fin de ordenar una tarea clínica global que permita el tratamiento integral del paciente. Para que pueda producirse un cuidado integral del paciente hospitalizado, debe producirse una coordinación de las actividades entre los diferentes miembros del equipo y entre diferentes equipos a fin de optimizar el rendimiento de los dispositivos asistenciales. Se trata de poner en práctica el concepto de salud biopsicosocial que implica ejercer una labor de cuidado del paciente desde que se programa su ingreso en el hospital hasta su vuelta a su vida habitual, si ello es posible, o en el caso de una enfermedad crónica o discapacidad permanente, hasta su transferencia al equipo correspondiente de atención primaria, que asumirá la tarea de la adaptación del paciente a su nueva situación. En el caso de ciertas patologías, como las oncológicas, la coordinación puede proseguir hasta la muerte del paciente terminal dentro del medio hospitalario si existe un programa para ello. De cualquier modo, la buena comunicación intra e interequipos dentro y fuera del hospital repercutirá con seguridad en un mejor cuidado y un mayor nivel de calidad y de asistencia y contribuirá a la disminución del efecto estresante de la hospitalización. El segundo componente del cuidado psicosocial es la organización
de una sistemática de intervención para el estudio y conducción de los factores individuales, ambientales y relacionales que puedan favorecer o perturbar el proceso de adaptación al hospital de cada persona ingresada. Esto implica, en primer lugar, identificar y evaluar los factores psicosociales que inciden en la calidad de la atención recibida por el paciente. En segundo lugar, identificar y evaluar factores psicosociales que inciden en el bienestar de los pacientes durante su estancia en el hospital. En tercer lugar, identificar los problemas psicosociales causados por la enfermedad, el diagnóstico, curso, el tratamiento y recuperación, y los producidos específicamente por el marco hospitalario. En cuarto lugar, poner en marcha programas de tratamiento del estrés y de las disfunciones psicosociales que acompañan al proceso de enfermar o a la propia hospitalización y el tratamiento correspondiente. Por ejemplo, programas de preparación para la hospitalización con un núcleo básico de información e inoculación de estrés que se llevan a cabo en el periodo preingreso, o programas de entrenamiento para afrontar el proceso de hospitalización y construir una buena adaptación que pueden ser de carácter general o referidos específicamente a determinados acontecimientos diagnósticos o de tratamiento especialmente estresantes. Por ejemplo, programas de preparación para la cirugía, programas para procedimientos diagnósticos invasivos como biopsias, endoscopia, la radiografía, etcétera, programas para modificar o instalar conductas de enfermedad adecuadas, como es el caso de programas referidos a las conductas de cumplimiento del tratamiento, o programas para modificar conductas que constituyen un factor de riesgo añadido a la salud, para la salud, del paciente, o que pueden dificultar su recuperación o rehabilitación. Por ejemplo, programas dirigidos a la modificación de las conductas de riesgo de pacientes postinfartados. La asistencia integral en esta fase se dirige, en particular, por un lado, al alivio de síntomas y, por otro, en general, a la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Los mismos profesionales piden medios técnicos y personales, así como una formación específica para el trabajo con los pacientes, sobre todo con los crónicos y terminales, que incluye habilidad de comunicación con los pacientes y la familia y manejo de la información y capacidad de potenciación de las habilidades del paciente para el afrontamiento del estrés generado en la fase terminal. Por último, dentro de la red sanitaria actual, la participación de la familia está limitada y, sin embargo, los familiares son sujetos activos cuyo comportamiento modula el bienestar del enfermo y pueden ser vectores de su asistencia, siempre que se pueda coordinar su papel en la dirección adecuada. Por tanto, hay que integrar todos los recursos de que se dispone y dirigirlos hacia una atención más específica que la que se viene dando de forma aislada desde el núcleo familiar, desde el nivel de atención primaria, o desde el ámbito hospitalario. El equipo ha de ser multidisciplinar. En el cuidado psicosocial, el elemento básico a considerar son los psicólogos, pero frecuentemente hay ocasiones en que también hay que involucrar a médicos, personal de enfermería, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales e incluso personal voluntario. El tercer elemento del cuidado psicosocial en el hospital tiene que ver con la calidad de la asistencia. Los objetivos actuales de la OMS en relación con la calidad son asegurar que cada paciente reciba aquellos servicios sanitarios, diagnósticos y terapéuticos tales que produzcan con la máxima probabilidad un cuidado de salud óptimo para el paciente, acorde con el estado de la ciencia médica y con factores biológicos tales como la edad del paciente, el tipo de enfermedad, diagnósticos secundarios concomitantes, cumplimiento con el régimen terapéutico y otros factores relacionados. Todo ello con el mínimo gasto de recursos, con el mínimo riesgo de daño o discapacidad secundarios y consiguiendo la máxima satisfacción posible del paciente con el sistema de cuidado de salud y los resultados obtenidos. El cuarto elemento es conseguir la satisfacción del paciente, entendida como una actitud positiva individual hacia los diferentes componentes de los servicios de salud y la asistencia sanitaria. La satisfacción del paciente está determinada por la relación profesional de la salud-paciente y esta interacción, a su vez,
determina y es determinada por la satisfacción del personal sanitario. La práctica hospitalaria con pacientes más satisfechos concuerda con un personal también más satisfecho. Así pues, la satisfacción del personal del hospital debe entenderse igualmente como un aspecto subjetivo de la calidad de la asistencia, y su consideración es importante no solo por razones de la calidad de la asistencia, sino también por razones de salud organizacional, ya que es bien conocida la relación entre la satisfacción laboral y el absentismo, la implicación en el trabajo, la rotación y el nivel de productividad. Finalmente, podemos considerar el tema del cuidado psicosocial del paciente hospitalizado desde la perspectiva de los tipos de cuidados psicológicos que se pueden proporcionar. Dentro del hospital se pueden ofrecer dos tipos de cuidado, habría que decir en cuidado subrayado, no terapia, cuidado psicosocial, que insisto, no es equivalente a terapia, y dentro de ella dos tipos de cuidados, el cuidado general y cuidados específicos. El cuidado general tiene que ver fundamentalmente con la atmósfera general que el paciente experimenta dentro del hospital. La creación de esa atmósfera es fundamentalmente una función del personal de enfermería, de los auxiliares clínicos y en aquellos hospitales en los que están disponibles del personal de trabajo social. Una buena atmósfera solo puede crearse ofreciendo una asistencia integral al paciente, y ello implica una buena coordinación entre los diferentes miembros del equipo que atiende a un paciente en su servicio y entre los diferentes equipos del servicio. Por otro lado, solo asegurándonos de la máxima satisfacción de los profesionales, atendiendo a la solución de sus conflictos y expectativas, podemos asegurar a la vez que exista una comunicación fluida y una interacción adecuada entre profesionales hospitalarios y pacientes hospitalizados, sin las que no habrá no ya una buena atmósfera, sino ni siquiera una atmósfera respirable. La buena atmósfera, en términos técnicos, el buen clima laboral, es un requisito para la realización de un buen cuidado psicosocial. Incluye 5 aspectos separados: el cuidado emocional, el cuidado informativo, consejo, registro del estado psicológico y referencia a la especialista si procede. El cuidado emocional implica proporcionar al paciente una oportunidad genuina de expresar libremente sus emociones con el convencimiento de que será oído y no, entre comillas, reprendido. El cuidado informativo consiste en introducir en los procedimientos de rutina la responsabilidad para el personal, sobre todo en este caso yo subrayaría del personal de enfermería, de proporcionar y mantener los niveles óptimos de información que tienen los pacientes. Eso supone verificar regularmente lo que los pacientes y familiares saben, identificar lagunas, errores, ideas poco realistas o irracionales, confusiones y preocupaciones que tengan que ver con falta de información o con su olvido. En tercer lugar, el consejo, que consiste en proporcionar a los pacientes apoyo y consejos psicológicos para hacer frente a las dificultades que se les pueden ir presentando y que pueden generar un cierto nivel de incomodidad psicológica, que es una tarea, en este caso, básica del psicólogo hospitalario, aunque efectivamente no solo suya. En cuarto lugar, el registro del estado psicológico, psicosocial del paciente y la detección de problemas psicológicos que en este caso sí deban ser sometidos a tratamiento reglado, para lo cual se remitiría al paciente al terapeuta psicológico. Y en quinto lugar, la derivación al especialista que sea con la pertinente explicación de por qué se procede a ello. En segundo lugar, tenemos el conjunto de cuidados específicos. Cuidados específicos es el conjunto de procedimientos estructurados dirigidos a necesidades y tareas específicas y caracterizadas por la presencia de metas definidas.
Los tipos de programas posibles son numerosos. Por ejemplo, programas de preparación para la hospitalización o más específicamente programas de preparación para intervenciones quirúrgicas como el trasplante de riñón o de corazón. Pero también programas para identificar y tratar problemas familiares generados por la hospitalización para paliar el impacto psicológico, social y laboral de la pérdida de un miembro, que supone o puede suponer pérdida de ingresos, pérdida de empleo, reacciones de los hijos pequeños ante la discapacidad del padre o de la madre, o para ayudar al paciente a afrontar una gama muy variada de respuestas emocionales asociadas con la enfermedad, lesión y muerte posible o inminente. En cualquier caso, el objetivo fundamental de la asistencia psicosocial es conseguir el nivel máximo de bienestar, es decir, de calidad de vida, del paciente como persona. En la consecución de ese objetivo es importante incorporar, en la medida de lo posible, a la familia. Para ello debemos abandonar la perspectiva de consejo psicosocial centrado en el individuo y considerar como objeto de nuestra intervención al paciente incorporado a su sistema social de referencia, es decir, el conjunto de familiares, parientes, amigos y personas significativas. De cualquier forma, tanto desde un enfoque orientado al individuo como desde un enfoque orientado más al sistema, lo importante es asumir que la enfermedad es algo más que un acontecimiento explicable física o bioquímicamente y que las cogniciones, emociones, los valores culturales referidos a la enfermedad, la propia imagen del paciente y sus necesidades y conductas concretas han de ser tenidos en cuenta al programar la asistencia. Dentro del cuidado psicosocial específico, uno de los programas que me parecen más interesantes es el de preparación para la hospitalización. En el caso de los niños, la preparación para la hospitalización representa un tipo particular de cuidado psicológico. Las mejores razones para una preparación antes del ingreso en el hospital para los niños son, primero, proporcionar información acerca de lo que va a ocurrir. Segundo, alentar la expresión emocional. Y tercero, ayudar a los niños a establecer unas buenas relaciones de confianza con el personal del hospital. Respecto a la preparación de los niños para la hospitalización, una revisión de estudios realizados señala que, en primer lugar, el aprendizaje por modelos funciona mejor cuando se realiza inmediatamente antes de que se produzca la hospitalización. En segundo lugar, que los niños expuestos a modelos en películas muestran menos ansiedad que aquellos que no las vieron. En tercer lugar, los informes de los padres sobre la conducta de sus hijos son más positivos en el caso de los niños que vieron las películas que en el caso de los que no la vieron. En cuarto lugar, los niños mayores de 7 años necesitaron más preparación. En quinto lugar, en el caso de la cirugía, los niños que han visto las películas sobre la cirugía se conducen mejor en el posoperatorio que los niños que no las vieron. En sexto lugar, además de las películas, la conducta del personal implicado en la preparación de los niños es una variable importante para los resultados. Y muchas de estas consideraciones son absolutamente también aplicables a los adultos. No hay nada mejor que la visita de un cirujano a su paciente el día antes de la intervención para explicarle los elementos generales de qué va a consistir y la tranquilidad que supone que el paciente pueda tener un conocimiento de los diversos pasos por los que va a pasar, con perdón por la redundancia. En el caso de los adultos es raro que una persona ingrese en el hospital sin tener alguna imagen previa de su naturaleza y sus funciones y de cómo va a afectar a su vida la hospitalización. Un programa de preparación para la hospitalización debe tenerlo en cuenta. Es útil pensar en qué ocurre con el resto de la vida de una persona cuando ingresa en el hospital. Es decir, qué ocurre con su trabajo, su familia, con su propia estima, o quizás sería mejor decir qué cree el paciente que va a ocurrir con todo eso. Pero intentar el cuidado psicológico en gran parte no, pero por lo menos en parte consiste en asesorar al paciente sobre todo ello y sobre todo comunicarse con él sobre estas cuestiones para que tengan oportunidad de hacer preguntas y la oportunidad también de responderlas.
Sin entrar en el análisis de los numerosos informes que se han publicado referidos a programas de preparación para hospitalización, perdón, que la... Es que estoy dándole en la dirección contraria. A ver, es que no tengo... Bueno, sin entrar en los análisis de los numerosos informes que se han publicado referidos a programas de preparación para la hospitalización, tomando la enfermedad o lesión como base de la referencia, problemas renales, asma, enfisema, cáncer, dolor crónico, esterilización, enfermedad de Alzheimer, etc., me parece interesante señalar que en esas intervenciones psicológicas en hospitales, sobre todo de Estados Unidos, fundamentalmente, para preparar al paciente para la hospitalización, se les ofrece un conjunto de herramientas de autocuidado psicológico, manejo de la ansiedad, técnicas de solución de problemas, ayuda para resolver problemas familiares, manejo de las emociones en general, información, entrenamiento en toma de decisiones, entrenamiento en afrontamiento de la enfermedad, del dolor, del tratamiento de los posibles efectos secundarios o de las posibles secuelas y planificación del alta y de la post-alta. Ciertamente esto es solamente una lista indicativa de lo que el cuidado psicosocial puede suponer. Tales servicios se pueden ofrecer de forma individual al paciente en el grupo familiar, a los grupos de pacientes con un factor común, a los grupos de pacientes con sus familias, a grupos de pacientes más personal del hospital y a grupos de pacientes familiares y personal. Como señaló Falk, el orgullo de la medicina moderna fue o ha sido pasar de la magia a la intuición empírica y a la ciencia. La introducción del racionalismo en el proceso de curación es una de las glorias de nuestro siglo, pero la creciente incorporación de una tecnología sofisticada, bioquímica, física y de instrumentos no se ha visto acompañada de la incorporación de una tecnología psicológica y comportamental que, aunque parezca menos sofisticada, no por ello se ha mostrado menos útil en muchos campos de aplicación. La formación de los profesionales médicos y de enfermería se ha hecho y todavía se hace en gran medida sobre la base de las ciencias biomédicas y con poca consideración, y añadiría yo, cuando no con desconsideración, hacia las que pudiéramos llamar ciencias psicosociomédicas. Se deja a un pretendido sentido común y a la experiencia el aprendizaje de las técnicas de relación con el paciente, de identificación de los problemas emocionales, de manejo de la expresión emocional, etc. Y acabando ya, el principio que ha llegado a ser relevante en la última década, que es añadir vida a los años y no años a la vida, se tambalea porque es más barato y más fácil añadir años a la vida y de la misma manera es más barato y más fácil curar que cuidar. Quizás una mala asistencia biotécnica no pueda mejorarse con una buena colaboración psicológica, pero sin una buena intervención psicotécnica, muy probablemente la mejor asistencia biotécnica empeorará y no estaremos proporcionando al paciente una verdadera asistencia integral. En conclusión y para acabar, la asistencia integral del paciente hospitalizado debe hacerse con el concurso de una tecnología psicológica científicamente fundamentada y esa asistencia, significa incorporar al arte y a la técnica de curar, el arte y la técnica de cuidar. Muchas gracias. Y eso es todo. Muchas gracias, profesor. Como estamos así online, pero bueno, habría que aplaudir porque ha dicho
Muchísimas cosas muy interesantes todas y sobre las que daría mucho tiempo para hablar. Me va a permitir que continuemos el acto dándole la palabra a nuestro presidente de la Academia de Psicología de España. Cuando quiera. Muchas gracias, Maripaz. Y enhorabuena a don Jesús Rodríguez Marín. Nos ha presentado un tema que es realmente un horizonte en el que más o menos todos vivimos, porque en una forma o en otra nadie acaba de librar de la enfermedad y el hospital significa el gran recurso social para hacerles frente. El que quizá es interesante y me gustaría que a lo mejor pudiera decir algo nuestro conferenciante es que existen, yo creo, ante el hospital dos posibilidades básicas que están en nuestra sociedad. La primera es que uno va al hospital que le toca y por consiguiente es, digamos, el destino el que le lleva al hospital que sea. Y otra es que hay niveles en donde la gente elige el hospital y no es exactamente igual ir al hospital forzado que poder elegir, que buscar, que tener, que... Es decir, en cierto sentido, me parece que es muy importante que se mantenga en relación con el hospital algún grado de libertad y de posibilidad de adhesión personal y no simplemente estar sometido a a una especie de rigor absoluto, de una némesis que va llevándonos por delante. No sé si evidentemente eso depende de las posibilidades de una sociedad. No sé si nuestro conferenciante mm, ha encontrado ese hecho o el que tiene tanta experiencia de estas cosas. Me gustaría que pudiera a lo mejor decirnos algo sobre el hospital que uno quiere y el hospital que sin remedio va. Enhorabuena por la conferencia, que ha estado enormemente interesante y es una cosa de la que probablemente ninguno de nosotros acaba de librarse. Así que en ese horizonte, mi enhorabuena a Jesús. Muchas gracias, Elio, el profesor Carpintero, Elio Eh, querido, y presidente de nuestra academia. Vamos a ver, yo eso, ojalá, eh, ojalá pudiera, ojalá pudiera ser posible, que yo no lo creo, por, por una razón. Es decir, primero, si fuera, no hay, ningún hospital se parece a otro, aunque sean muy parecidos en la estructura y tal, pero finalmente no se parecen muy, y no se parecen, entre otras cosas, porque sus profesionales, los que trabajan dentro del hospital, son diferentes. Pero al mismo tiempo se parecen todos. ¿Por qué? Pues porque la estructura, como yo he comentado en mi conferencia, en la charla, la estructura es la misma. Y los problemas, por tanto, que son de estructura profesional, y no digo física, que también, pero la estructura profesional es la misma. Y uno tropieza con los mismos, con los mismos canales eh, de conexión y de habla y de comunicación en todos los hospitales. Lo cual no quiere decir que no haya dentro de ellos profesionales con los que uno pues, puede tener una mejor relación, de los cuales puede recibir mejor atención, y a lo mejor no es el mejor hospital. De momento, digamos, los indicadores mediante los cuales se mide un buen hospital no tienen que ver, desgraciadamente, nada, porque no se mide, con la atención y el cuidado psicosocial. Eso no se mide. Y entonces, bueno, ¿qué se mide? Se mide pues, los resultados fundamentalmente técnicos, es decir, pues eh, yo he trabajado en dos hospitales. En los dos nos sometían a los psicólogos que trabajamos allí a la misma medida que al resto de profesionales, que era eh, tantos minutos por paciente. Lo cual, en el caso de la psicología, pues daba un poco de risa.
Y al final, ¿qué hacíamos? Pues hacíamos terapia grupo, porque podíamos decir que habíamos visto en un día 20 o dependía si hacíamos 2 grupos, 40. Y eso ya daban los números, porque si no el señor director te llamaba para decirte que, oye, ¿cómo que vosotros, tú no ves, aquí no puede ser, esto no se puede permitir el lujo de ver 2 pacientes al día? Cuando el término medio de la asistencia psicológica a un paciente por un problema hospitalario cualquiera, me da igual, pues eran menos 30 minutos, es decir, para una asistencia, un cuidado psicológico adecuado. Y he pasado por muchos servicios. Entonces yo creo que eso, pues, hombre, no deja de ser un objetivo deseable y ojalá tuviéramos, pero si pudiéramos elegirlo, nos iríamos todos al mismo, con lo cual se produciría un problema de saturación de ese hospital y llegaríamos a una situación de los mismos defectos. No, yo creo que es mejor, vamos, que es mejor, perdón, aunque sea un poquito un desiderata, ¿no? Es que haya una mejor educación, en el comillo de formación, si no se quiere decir. Y educación también, pero luego formación del personal de un hospital en cuanto a su relación con los pacientes. Y eso sí que es muy importante porque normalmente el paciente llega un momento en que no tiene ni cara, vamos a decir, sencillamente está allí, se le atiende, viene a lo mejor a mitad de noche una enfermera y te cambia lo que sea, con lo que sea, y tú no dices que sí, que muy bien, aunque pregunte, no, no, bueno, eso ya se lo dirá su doctor, el doctor pasa, en fin, no voy a hacer la crítica de lo que hay ahí, crítica, insisto, no técnica de su profesión técnica, sino de la nuestra. Es decir, que desde nuestra perspectiva, pues, en fin, yo podría contar aquí muchas anécdotas de la relación de médico en paciente, porque yo pasé una temporada haciendo estancia no solamente en una determinada especialidad, sino haciéndola con el especialista pasando consulta, callado como un muerto, claro que sí, para luego poder tener la oportunidad de hablar con él diciendo, hombre, a mí me parece que esto se podría mejorar y tal y cual. ¿eh? Bueno, había circunstancias curiosas, ¿no? Porque a veces el profesional al que acompañaba le decía, no, no, pero usted diga lo que quiera, que tenemos el psicólogo aquí para que asesorar. Digo, vale, vale, pero hombre, no digas nada. Pero en fin, bien, quiero decir que yo creo que ese hospital de que tú hablas, desgraciadamente, insisto, no existe. Y si existiera, tardaría poco en cambiar porque acudiríamos todos a él. Muchas gracias. La verdad que a ver, hay que estar en la realidad, ¿no? De los problemas para luego buscar las soluciones. Y se agradece muchísimo que lo sepas, profesor. Se agradece muchísimo la conferencia. De hecho, estoy leyendo aquí todos los chats y enhorabuena. Ha sido una conferencia muy interesante. Gracias por la aportación. Muy necesario lo aprendido. Gracias por la conferencia y la organización. Muchas gracias por la conferencia. O sea, realmente el chat está muy animado, como puedes comprobar. Hay un par de cosas que voy a hacer partícipe, ¿no? A la audiencia de los comentarios. Hay uno que dice que por su experiencia profesional en el ámbito sanitario y en instituciones, por temas de sus estudios y tal, pues un elemento que parece fundamental que ha comentado el profesor, ¿no? Es la pérdida de la intimidad, ¿no? Cuando comenzaba la conferencia, yo creo que hizo un retrato maravilloso de lo que es estar en un hospital a veces, ¿no? No saber lo que va a pasar, estar completamente dependiente, obediente, esa indefensión de no saber qué es lo que puede ocurrir, una percepción de falta de control sobre lo que va a pasar. Y bueno, pues esta persona ha querido poner el énfasis en la pérdida de la intimidad. Eso de que entre nada en tu habitación en cualquier momento, qué relevancia puede tener y simplemente lo comparto con el profesor por si quiere añadir algo en este sentido. Es un testimonio entre medias es un sándwich de felicitaciones, pero bueno, entre medias alguna afirmación. Bueno, agradezco las felicitaciones, pero en fin, es un poco la descripción en mi caso, la descripción de una realidad que he tenido, que he vivido de primera mano. Pero, por ejemplo, en esta falta de intimidad, además, es curioso que hay un elemento que lo dice todo. El paciente, cuando llega y es hospitalizado, ya no puede llevar su ropa.
tiene que llevar la bata hospitalaria, que tiene una característica interesante, y es que es una bata que se abre totalmente por la espalda, con sus lacitos. ¿Qué quiere decir? Que es accesible inmediatamente a cualquiera que lleve una bata blanca y que pase con un estetoscopio por allí para ver de qué va. Entonces, o para poner una vía, o para, en fin, lo que sea. Es decir, ese es un símbolo de cómo está uno, cómo pierde uno esa intimidad. No solamente porque la puerta se abra y se cierra, entren y no salgan y no pueda estar, no, sino porque además físicamente se representa también en el último velo que puede, no sé, servirte para la intimidad. Entonces, bueno, yo creo que no es tan difícil y de verdad que yo he insistido mucho a veces cuando he tenido oportunidad de darle clase a los estudiantes de medicina y en alguna ocasión también en algún seminario de estudiantes de enfermería, que no es tan difícil que uno lo comente. El mero hecho de decir, siento mucho que tengamos que decir, darle al paciente unas ciertas palabras, decir, lamento que tengamos que molestarle así, ya comprendo que esto es incómodo para usted, pero claro, es una manera de que nos ayuda a hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Es decir, eso, solamente a lo mejor eso serviría, ¿eh? Solamente con eso. Y eso no hay manera de que por mucha formación que a veces hacemos y nos empeñamos en hacer, no llegamos a eso, porque no es lo que se aprende es simplemente todo lo que es biotecnológico, pero nada de lo que es psicotecnológico. Qué importante es eso, ¿no? Que a veces simplemente con que el profesional Claro. te diga, siento mucho que sea así, pero esto nos facilita el trabajo, o si estás en una sala de espera y empieza a pasar gente por delante, decirte, eso significa que cuando tú estés muy grave pasarás por delante de los demás. Qué importante, ¿no? Ese trato que te reduce el estrés. Mira, aquí hay otra persona que también comenta, dice, soy auditor de sistemas de calidad ISO y he presentado en nombre de un paciente en un hospital una queja por falta de atención, por fallo de coherencia entre la información que se le da al paciente y la realidad, que la parte administrativa del caso. O sea, realmente es que es verdad lo que has descrito desde el principio de la presentación, ¿no? O sea, es que uno entra en un sitio donde está vendido, digámoslo así, en lenguaje coloquial, ¿no? Es un poco esa percepción. Qué importante es. Sí, yo no quisiera dejar en la impresión de que el profesional hospitalario en sus diversos niveles lo hace mal. No es un tema de que lo hagan mal técnicamente, biotécnicamente, para hablar, insisto. Lo que no está presente es el cuidado psicológico. Es decir, eso, y no está presente porque aunque haya, vamos a ver, un hospital, y yo en los hospitales que he trabajado, bueno, en el último, que era el hospital, no voy a decir es igual cuál, éramos para un hospital grande, de muchas camas, éramos 2 psicólogos, 2. No digo el servicio de psiquiatría y salud mental, que tenía alguno más, pero se dedicaban a eso. No estoy hablando en ningún momento de psicopatología, nada, sino los psicólogos dedicados a esto, a este cuidado psicológico y lo mismo acudíamos cuando nos llamaba una matrona porque resulta que había habido una muerte perinatal y que el niño había muerto inmediatamente después del parto, y el problema que tenían los padres es que se le había muerto un hijo en aquel momento. Y estaban, pues claro, ¿cómo van a estar? Y yo recuerdo pues una anécdota, que es que los padres querían que se bautizara al niño. Y resulta que la política del hospital a lo mejor era que no se bautizaban a muertos. Y al final tuve que acudir al capellán, que el hombre, encantado, dijo, no, hombre, no, ¿cómo no? Claro que lo vamos a bautizar. Por supuesto que sí. Y allí fuimos los dos de la mano a bautizar al niño para que los padres tuvieran consuelo. Y los padres me decían, oiga, y todo lo que yo tengo puesto en la habitación, lo quita ahora para quitarlo. Digo, no, usted lo quita cuando quiera, déjelo allí. Siéntese allí para recordar a su hijo con su nombre y lo que hubiera podido ser. Y ya irá usted quitándolo cuando quiera, pero de momento ahí lo tiene usted estupendamente bien, claro que sí.
Eso es cuidado psicológico en un hospital. Y muchas gracias, profesor. Por ejemplo, a veces los propios protocolos que se tienen de evaluación de las situaciones, si son más o menos peligrosas, también el modo en que se administran a veces pueden provocar problemas de alarmismo, ¿no?, en los pacientes. Es decir, a veces cuando te empiezan, pues yo qué sé, acabas de parir, estás allí con tu hijo y se lo llevan porque está de color amarillo y te empiezan a preguntar si has estado en un país diferente al tuyo y tal. El modo en que se hacen esas preguntas, es decir, es tan importante el matiz que ha hecho el profesor, ¿no?, Rodríguez Marín, de decir, bueno, te voy a hacer unas preguntas que son parte de un protocolo habitual, no te creas que están hechas por ti, sino para descartar problemas y tal, ¿no? O sea, el añadir esa parte psicológica para que la gente, cuando está en esa situación de vulnerabilidad, de falta de sensación o percepción de falta de control, le empiecen a preguntar, ¿has estado? Y ya empieza uno a hacerse la cabeza, oh Dios, esto es porque es una cosa rara lo que tiene y tal. El desmontar eso previamente, ¿sería tan complicado meterlo en los protocolos de actuación? ¿Es tan difícil hacer eso, profesor? Eh, no, en los protocolos en los protocolos es difícil porque, insisto, no se trae aprendido de casa. Y la casa es la universidad. O sea, no estoy criticando a nadie. Yo he estado en la universidad, pues yo qué sé, yo no me acuerdo cuántos años, pero he estado muchísimos. Y he estado siempre, insisto, yo he explicado, siempre expliqué psicología en la Facultad de Medicina. Entonces, eh, no le damos esa formación, no le damos, entre otras cosas, porque no podemos, porque el número de horas de psicología dentro de un currículum de 6 años, yo creo que teníamos como 60 horas en 6 años. Bien, entonces, bueno, hacíamos lo que podíamos, pero eso se tiene que llevar, es una manera, un modo, un hábito que se tiene que llevar, primero se tiene que forjar y luego se tiene que llevar. Y es que se podría hacer, yo creo que sí, claro que se podría hacer, pero es difícil hacerlo ya cuando la persona está formada, cuando ya ha pasado por todos los cursos y ha tenido su título. Y luego en el hospital uno aprende de cómo ven, de cómo hacen los que ya están. Y eso hace más complicado y más difícil que se pueda introducir esos modos que forman parte, insisto, del cuidado psicológico, que no es un tema, como yo por lo menos he intentado decir, del psicólogo en el hospital, que también, pero es un cuidado que pertenece a todo el personal. Es decir, si no colabora todo el personal, el cuidado psicológico falla. No, yo creo que nos ha llegado, la verdad, que muy bien ese mensaje. De hecho, en las aportaciones del chat se ve claramente que ese mensaje ha calado en las personas que nos están escuchando. Tengo una pregunta por aquí que me ha llegado también. Yo creo que quizás ya una de las últimas preguntas para cerrar esto. Al principio de la conferencia, el profesor nos comentó que la percepción de indefensión que las personas tenían cuando entraban en un hospital y el hecho de, pues, pensar que uno no tiene, percibir que uno no tiene control sobre lo que pasa, pues que en el fondo también podría pasar factura a su recuperación. Y la pregunta es un poco, ¿sería porque la indefensión puede reducir hasta incluso la propia eficacia del sistema inmunológico? Es decir, el hecho de sentir que no podemos hacer nada puede afectarnos no solo anímicamente, sino que además haga que nuestro sistema inmunológico sea más débil para enfrentarse a lo que tenga que enfrentarse. Bueno, yo no soy psicobiólogo y eso le corresponde más a un psicobiólogo decir. Yo creo que es posible que sí, como hizo los italianos, ma non troppo. Es decir, sí, pero no excesivamente. Claro que sí, que todos los procesos de estrés eh, pues inducen emociones como la ansiedad, pero también la depresión. Entonces, claro que podría ser. Ahora, yo no creo que eso sea excesivo, sino que puede ser un fenómeno que existe, ¿no? Pero no diría yo que es algo... eh, existe,
pero no diría yo que es algo preocupante. Es verdad que no estamos hablando, en el cuidado psicológico yo creo que hay que insistir mucho, no estamos hablando de un cuidado psicoterapéutico, perdón. Estamos hablando de cuidado psicológico. La terapia psicológica o la terapéutica psicológica es otra historia, que es cuando hay problemas, ya cuando vemos problemas, pero esto está dentro de la consideración de un tipo de problemas que no todavía podemos encuadrar en el ámbito de la patología psicológica. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo me quedo, yo creo que en nombre también un poco de todo lo que se está reflejando en el chat, con una frase que ha dicho, ¿no? Que creo que es muy importante, que es más fácil curar que cuidar. Quizás cuidar es la asignatura pendiente, ¿no? Que tenemos planteado en psicología y quizás deberíamos prestarle más atención y sobre todo teniendo en cuenta pues todos los datos que tenemos, los que ha dado el profesor, el hecho de que, por ejemplo, la depresión, este es un campo más clínico, pues ya sea la principal causa de pérdida de años, ¿no? De vida saludables y, digámoslo así, incluso de pérdida de vida, pero sobre todo pérdida de vida saludable, ¿no? De encontrarse bien, hacer cosas, etcétera. O sea que yo creo que esta conferencia nos ha aportado muchísimo, ha sido muy interesante. Yo no, aquí ya no me da para leer todos los comentarios que están, profesor, pero todos son de felicitación, de la importancia de este tema. Espero que despierte una motivación grandísima. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y haber participado en los miércoles con la academia. Y bueno, les esperamos el próximo día 15, la semana que viene, a las 7, hora española, en nuestra próxima conferencia que la impartirá nuestro profesor y académico Enrique Echeburúa y que se titula ¿En qué condiciones se vuelven violentas las personas con un trastorno mental? Creo que no puede ser más interesante y después de esta maravillosa conferencia de nuestro académico, el profesor Jesús Rodríguez Marín, pues les esperamos la semana que viene. Muchas gracias a todos por participar, profesor. Muchas Muchas gracias. gracias a vosotros por invitarme para dar esta charla y bueno, espero que como por todas las cosas que hace el colegio, esto sea un éxito permanente. No por mí, sino por el colegio mismo. Muchas gracias. Presidente de la Academia, también muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a todos ustedes. Y les esperamos el próximo 15 de octubre a las 7, nuestra próxima conferencia de los miércoles con la Academia de Psicología de España. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.